Bienvenidos compañeros, bienvenidas compañeras, soy Jorge Alonso y en esta ocasión vamos a continuar viendo los temas que hemos estado repasando. Particularmente en esta ocasión, como se muestra, vamos a empezar el abordaje de la representación baricéntrica de la recta y de las coordenadas baricéntricas. Primeramente, lo que vamos a hacer es, a partir de lo que ya vimos, es decir, de la representación paramétrica de la recta, vamos a obtener la representación baricéntrica. Para tal efecto, recordemos, nosotros sabemos que si tenemos la recta que pasa por el punto P y tiene vector de dirección V, esa recta tiene representación paramétrica P más T veces V, tal que el parámetro se mueve en los reales. Insistimos, sabemos que esto es una recta que pasa por el punto P y tiene vector de dirección V. De igual forma, ya hemos visto que la recta que pasa por el punto P y que pasa por el punto Q tiene representación paramétrica P más T veces Q menos P, donde de igual manera el parámetro se mueve en los reales. En este caso, P sigue siendo el vector de dirección y ahora P es el punto de apoyo y Q menos P es el vector de dirección. Ahora, esta parte la podemos empezar a trabajar. Insistimos, esta es la representación baricéntrica. Ahora, tomemos un punto X que pertenece a la recta que pasa por el punto P y que pasa por el punto Q. Entonces, ese punto, ¿qué forma tiene? Ese punto tiene la forma P más T veces Q menos P para algún T que está en los reales. Ahora, si nosotros empezamos a trabajar esta expresión, vamos a ver que esto es P más T veces Q menos T veces P. Podemos factorizar la P. Esto es P menos T menos P más Q. Factorizamos, me va a quedar 1 menos T multiplicado por el vector P más el T veces, aquí me faltó la T, más T veces el vector Q. Ahora, nosotros podemos notar que 1 menos T le podemos dar otro nombre. Digamos que hacemos S igual a 1 menos T. Si hacemos S igual a 1 menos T, lo que llevábamos va a quedar, en lugar de 1 menos T, vamos a poner precisamente S. SP más T veces Q. Pero ahora notemos qué propiedad está cumpliendo la S y la T. Fijémonos, si hacemos S más T, esto es lo mismo que, como S es 1 menos T, es lo mismo que 1 menos T más T. Las T's evidentemente se cancelan y esto me va a quedar 1. Es decir, partimos de que X tiene esta forma y estamos llegando a que X es de la forma SP más T veces Q con S más T igual a 1. Esta expresión es la expresión con la que vamos a empezar a trabajar en este momento. Aquí diremos que X está escrito en su representación baricéntrica y diremos que S y T son las coordenadas baricéntricas del punto X con respecto a P y a Q. Y es de fundamental importancia notar que para que esto sea válido se tiene que cumplir que S más T sumen 1. Entonces, lo que acabamos de hacer es, a partir de las coordenadas paramétricas, a partir de una descripción paramétrica, deducir la descripción baricéntrica. Ahora, esto mismo que acabamos de hacer lo vamos a probar con más detalle y también lo vamos a probar con un enfoque geométrico. Para tal efecto, enseguida voy a escribir la proposición con la que empezaremos a trabajar. Veamos, aquí ya está la proposición.
La proposición dice que si tenemos dos vectores P y Q, que son con los que hemos estado trabajando, no ambos el vector 0, es decir, se podría que alguno de ellos sí fuera el vector 0, pero no los dos al mismo tiempo. En general, ambos van a ser distintos del vector 0. Si tenemos condiciones, lo que necesitamos probar es que un punto A pertenece a la recta determinada por P y por Q, si y solo si ese punto tiene esta forma para algunos S y T que están en los reales, y además si es que el parámetro S más el parámetro T suman 1. Eso es lo que tenemos que demostrar en este momento. Para eso hace falta recordar algunas cosas. Ya hemos hablado acerca del concepto de combinaciones lineales. Y ya dijimos lo siguiente: si yo tengo dos vectores linealmente independientes, a uno de ellos le voy a llamar el vector P y a otro le voy a llamar el vector Q. Si tengo dos vectores linealmente independientes, ya hemos hablado que utilizando combinaciones lineales de ellos, yo puedo llegar a cualquier otro punto del plano. Es decir, yo quiero llegar al punto A utilizando escalamientos de P y de Q. Sabemos que lo que nos conviene hacer es desde A trazar una paralela a Q. Esa paralela más o menos se vería aquí, y desde A trazar una paralela a P. Esa paralela más o menos se vería aquí. Simplemente voy a prolongar la recta determinada por el vector P y no hace falta prolongar la recta determinada por el vector Q. En este momento es fácil ver que este vector es un escalamiento del vector Q, es decir, es T veces Q para algún T en los reales. De igual manera, este vector es un escalamiento del vector P para algún S, es decir, es S veces el vector P. Ahora, veamos lo siguiente. Podemos decir entonces que el vector A es igual a S por P, es decir, este vector que va de aquí a acá, más este vector lo trasladamos y quedaría T veces Q. Es evidente que si el vector TQ lo trasladamos y su punto inicial es el punto final del vector SP, quedaría aquí, T veces Q. Entonces, en efecto, puedo llegar a A utilizando un escalamiento del vector P más un escalamiento del vector Q. Esto ya hemos hablado que es fundamentalmente una buena noción de lo que son las combinaciones lineales. Ahora, a partir de esta noción vamos a poder abordar el tema que nos interesa a nosotros en este momento. Vamos a representar otra vez a ese vector P y a ese vector Q. Por un lado tenemos al vector P aquí y al vector Q de este lado. ¿Sale? Ahora, supongamos que el punto ahora no permitimos que esté en cualquier lado del plano. Aquí puse a A en ese lugar pensando que puede estar en cualquier lado del plano. Nuestra hipótesis nos dice que el punto A debe de estar sobre la recta que pasa por P y por Q. Es decir, ¿quién es la recta que pasa por P y por Q? Pues es la recta que une estos dos puntos. A esta recta le llamamos la recta que pasa por P y por Q. Y ahora lo que queremos suponer es que el punto A está en esta recta. Veamos qué podemos hacer. Vamos a probar primero la primera implicación. Es decir, en este momento voy a tener como hipótesis que A pertenece a la recta determinada por P y por Q. Lo que quiero demostrar, es decir, por demostrar que A es igual a S veces P más T veces Q
para algunos S y T, y de tal forma que S más T me deben de sumar 1. Vamos a ver que la parte más difícil va a ser probar que esta suma de 1. Lo otro, vamos a ver que geométricamente es bastante sencillo hacerlo ver. Veamos lo siguiente. Si el punto A está en la recta determinada por P y por Q, A es de esta forma. Ahora veamos lo siguiente. Desde A nuevamente voy a trazar la paralela a P y desde A nuevamente voy a trazar la paralela a Q. Para eso voy a utilizar otro color. Trazamos la paralela a P por A y trazamos la paralela a A que sea paralela a Q. Ahora debemos de fijarnos en lo siguiente. En este momento vamos a empezar a trabajar de manera geométrica, es decir, lo que nos va a interesar es la longitud de los segmentos y no pensar a estos como vectores. En este momento vamos a hacer un trabajo geométrico. En ese sentido, yo puedo decir que la longitud de este segmento es precisamente la norma de Q, porque me interesa su longitud, no verlo como vector. Ahora, este pedacito es S1, no S1, T1 me conviene, T1, Q, y este pedazo es T2 por la norma de Q. Recordemos que nos interesa su tamaño, es decir, su norma. Entonces aquí también iba norma. ¿Sale? De igual manera, este segmento que me representa al vector P, si lo veo ahorita como segmento, su tamaño es la norma de P. Y este segmento está partido en dos pedacitos. El pedacito de abajo me conviene llamarlo S1 por la norma de P y el pedacito de arriba me conviene llamarlo S2 por la norma de P. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras dice lo siguiente. Si tú tienes un triángulo y en ese triángulo trazas una línea paralela a uno de los lados, por ejemplo a la base, entonces se va a cumplir, por ejemplo, que si este pedazo es A, este pedazo es A', todo completo es AB', de este lado este pedazo es B, este pedazo es B', todo completo es B', entonces, por ejemplo, podemos decir, aplicando el teorema de Tales, que el pedazo de abajo, que es A, dividido entre todo el lado del triángulo, que es AB', es igual a sus respectivos. Es decir, como aquí agarré el pedazo de abajo, aquí agarro el pedazo de abajo. Aquí tenemos que poner B, como aquí agarré todo el lado, aquí agarro todo el lado, aquí pongo B'. Esto nada más es un comentario al margen para poder ver lo que vamos a hacer aquí. Si se fijan, aquí yo tengo un triángulo. Aquí sí tenemos que ser muy visuales. Nosotros tenemos que ver el triángulo cuya base es el vector Q, uno de sus lados es el vector P y el otro lado es el segmento que va de P a Q. Si nos fijamos en ese triángulo, tenemos estas características, la base y una paralela. La paralela es la línea que está pasando por A. Por lo tanto, si aplicamos el teorema de Pitágoras, yo puedo decir por teorema de Tales, puedo decir que S1 por la norma de P dividido entre la norma de P es igual a sus correspondientes. El correspondiente de S1P es AQ, el segmento AQ, entre, aquí consideré todo el lado del triángulo, aquí debo considerar todo el lado del triángulo. De este lado queda el segmento que va de P a Q. Ahora, ya que estoy aquí, a su vez
puedo volver a aplicar el teorema de Tales. Y nuevamente aquí hay que ser muy visuales. ¿Por qué? Porque ahora hay que fijarnos en el triángulo cuya base es el vector P, uno de sus lados es el vector Q y el otro lado es el segmento que va de P a Q. Aquí está la base, aquí está la línea paralela que necesito. Por lo tanto, si yo me fijo en AQ, me tengo que fijar en T2Q. Entonces aquí tengo que escribir T2 por la norma de Q. Y ahora, como me fijé en PQ, PQ es todo el lado del triángulo, me tengo que fijar en todo el lado del triángulo. Y todo el lado del triángulo es precisamente la norma del vector Q. A partir de esto, yo ya puedo desprender lo siguiente. Yo ya puedo desprender que S1, igualando la parte inicial con la parte final. Debe de ser claro que la norma de P se me va a cancelar, la norma de Q se me va a cancelar y de aquí voy a tener que esto implica que S1 es igual a T2. S1 es igual a T2. Ahora, esta es una primera aplicación del teorema de Tales. Necesitamos hacer una segunda aplicación, pero es totalmente análoga. Por lo tanto, la podemos hacer más rápido. Veamos, aquí ya lo escribimos. Si se fijan, esto es prácticamente lo mismo que lo de arriba, solamente que en el pedazo de arriba me fijé en S1 y dividí entre todo el vector P, y ahora en el de abajo me estoy fijando en S2, que es el pedacito de arriba, y nuevamente estoy dividiendo entre todo el vector P. Y después hay que hacer lo correspondiente para cada uno de los lados. Es igual a lo que escribí arriba. A partir de esta igualdad que se desprende del teorema de Tales, también tenemos que S2 es igual a T1. Ahora, por otro lado, veamos lo siguiente. Por otro lado, ya acabamos de ver que el vector ¿a quién es igual? El vector A es igual a S1 multiplicado por el vector P más T1 multiplicado por el vector Q. Esto ya lo habíamos visto desde hace rato. Ahora, si nos fijamos, también podemos darnos cuenta de lo siguiente. La norma del vector P, es decir, el segmento que representa el vector P, todo completo es la norma de P, pero ese segmento está partido en dos pedazos. El primer pedazo, ¿quién es? Es S1 por la norma del vector P, más hay que pegarle S2 por la norma del vector P. Es evidente que aquí podemos factorizar la norma y me va a quedar que la norma del vector P multiplica a S1 más S2. Entonces, si la norma de P lo igualamos a esta parte, la norma de P la pasamos dividiendo, va a dar un 1 y por lo tanto vamos a tener que S1 más S2 es igual a 1. De igual manera, la norma del vector Q es igual a T1 por el vector Q más T2 por el vector Q. Haciendo el mismo trabajo, podemos tener que T1 más T2 es igual a 1. Entonces, aquí tenemos tres resultados que nos van a interesar. Por un lado, tenemos que A se puede escribir de esta manera. Por otro lado, tenemos que S1 más S2 es igual a 1. Y finalmente tenemos que T1 más T2 es igual también a 1. Entonces, lo que nos interesa demostrar, recordemos, es que A es igual a SP más TQ. Esa parte ya la tenemos. Aquí está el S y aquí está el T que me funcionan. Lo único que hace falta demostrar es precisamente que cuando yo sume la S y la T que yo seleccioné, esa suma me da 1. En este momento lo que tenemos que demostrar, y lo vamos a escribir aquí,
lo que tenemos que demostrar o lo que falta demostrar es que S1 más T1 es igual a 1. Pero con lo que tenemos ya lo podemos hacer. Fijémonos, tenemos que S1 más S2 es igual a 1. Aquí lo acabamos de obtener. Pero a su vez, aquí tenemos que S2 es igual a T1. Por lo tanto, aquí en lugar de escribir a S2, voy a escribir a T1. Es decir, puedo escribir S1 más S2, lo sustituyo por T1. S1 más T1 es igual a 1, que es precisamente lo que quería demostrar. Es decir, acabamos de ver que si el punto A está en la recta, entonces ese punto A se puede ver de esta forma, cosa que ya habíamos hecho desde el principio del video, y también que los parámetros S y T suman 1. Entonces, con esto hemos hecho la primera implicación de esta demostración. Ahora procederemos a hacer el regreso. Ahora, para hacer el regreso, lo que tenemos que suponer es que tenemos un punto. Mi hipótesis para el regreso es que tengo un punto A que es de la forma SP más T veces Q con S más T igual a 1. Y lo que tengo que demostrar es que ese punto A que me acabo de agarrar pertenece a la recta que pasa por P y por Q. Esta demostración está sencilla. Prácticamente es con lo que empezamos esta sesión. Es decir, veamos lo siguiente. Como A es igual a SP más T veces Q, y como se tiene que S es igual, y como se tiene que S más T es igual a 1, entonces tenemos que S es igual a 1 menos T. Voy a ejecutar esta sustitución, es decir, aquí en lugar de escribir a S, voy a escribir 1 menos T, que multiplica al vector P más T veces el vector Q. Ahora, aquí tengo, distribuyendo el vector P sobre esta suma, tengo que esto queda el vector P menos T veces el vector P más T veces el vector Q. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que a su vez puedo decir que A es igual a P, y aquí puedo factorizar esta T. Es igual a P más T veces el vector Q, que es el que está positivo, menos el vector P. Ahora, y esto sucedería para algún T que está en los reales. Ya nada más se trata que identifiquemos qué significa esta parte. ¿Qué significa que A sea igual a P más T veces el vector Q menos P? Esto ya sabemos por el tema de representación paramétrico que esto pasa si solo si A pertenece a la recta que pasa por P y que pasa por Q, que es precisamente lo que queríamos demostrar. Entonces, el regreso está muy sencillo. Por lo tanto, a manera de resumen de esta proposición, podemos decir lo siguiente. Un punto A o un vector A está en la línea determinada por los vectores P y Q si y solo si el punto A se puede escribir como SP más TQ, donde S y T suman 1. Ahora, lo que haremos enseguida es ver un nuevo acercamiento de esto que acabamos de explicar, pero ese acercamiento nos va a permitir ver con más detalle por qué a esta representación se le llama la representación baricéntrica. Entonces, lo haremos enseguida. Veamos lo siguiente. Para ver este nuevo enfoque que va a darnos el porqué
estas coordenadas, esta representación adquiere el adjetivo de baricéntrico, tenemos que recurrir al ámbito de la física. Esta propiedad que acabo de escribir se va a entender de mucho mejor manera si hacemos el siguiente diagrama. Pensemos que tenemos una varilla rígida. En esta varilla tenemos ubicados dos puntos que van a ser el punto P y el punto Q. Y pensemos que del punto P colgamos una masa a la que le llamamos masa M1 y del punto Q colgamos otra masa a la que le llamamos masa M2. Esta propiedad, que es del ámbito de la física, que es una propiedad, digamos, muy conocida, dice lo siguiente: si yo quisiera equilibrar este sistema de dos pesos, pensemos como en una balanza, si yo quisiera equilibrar esta varilla, el punto de apoyo que debería de tener la varilla depende de cuánto pesa M1 y depende de cuánto pesa M2. Lo que me dice esta propiedad es que el centro de masa, si llamamos a ese centro de masa, o también llamado gravicentro, entonces se debe cumplir que A debe de estar ubicado de tal forma que A divide al segmento PQ. Recordemos, PA entre AQ no es otra cosa más que la razón en la que el punto A está dividiendo al segmento PQ. Si el A es el centro de masa, entonces A divide al segmento PQ en la razón inversa a las masas, es decir, M2 entre M1. Es decir, si esta igualdad se cumple, eso quiere decir que A es el centro de masas, para el sistema conformado por P y por Q, en donde en P está colgada la masa 1 y en Q está colgada la masa 2. Ahora veamos esto en qué se traduce con respecto a lo que estamos haciendo. Recordemos que por lo que acabamos de hacer, es decir, ya habíamos aplicado el teorema de Tales y entonces ya teníamos las siguientes ecuaciones. Entonces aquí ya tenemos las ecuaciones que previamente ya habíamos deducido. Ahorita simplemente las vamos a utilizar. Ya teníamos que S multiplicado por la norma de P y dividido entre la norma de P es igual al segmento AQ dividido entre el segmento PQ. Aquí es evidente que podemos cancelar la norma de P con la norma de P y por lo tanto lo que me va a quedar es que S1 es igual a AQ entre PQ como segmentos. Haciendo exactamente el mismo razonamiento, puedo yo decir que también T1 es igual a PA, al segmento PA entre el segmento PQ. ¿Esto de qué nos sirve? Fijémonos, nosotros ya tenemos que el punto A pertenece a la recta determinada por P y por Q, si y solo si A se puede escribir como S1P más T1Q. Pero ahora tenemos que S1 precisamente lo podemos obtener como el cociente del segmento que va de A a Q entre el segmento que va de P a Q. Y recordemos que en este momento A es el centro de masas del sistema PQ. Es decir, aquí podemos escribir, en lugar de S1, podemos escribir AQ entre PQ como segmentos. Este sería mi escalar multiplicado por el vector P más T1, pero T1 de igual manera, esto nos dice que T1 lo puedo obtener como el cociente del segmento que va de P a A entre el segmento que va de P a Q. Entonces aquí simplemente lo sustituyo, me queda PA como segmento, PQ como segmento multiplicado por el vector Q.
Ahora veamos, para que efectivamente A escrito de esta manera esté escrito en su representación baricéntrica, se tiene que cumplir que S1 más T1 sea igual a 1. Pero en este momento S1 es AQ entre PQ, y entonces sumado con T1, que en este momento es PA entre PQ, sumados tienen que dar 1. Veamos que efectivamente sí dan 1. Mismo denominador, el denominador simplemente se pasa. Abajo queda PQ como segmento. Y arriba va a quedar primero el segmento PA más el segmento AQ. Y aquí es evidente que si nos fijamos quién es PA, PA es de P a A. Y si luego a eso le sumamos AQ, le estamos sumando de A a Q. Es evidente que PA más AQ, pues es el segmento PQ. Entonces arriba me queda el segmento PQ y abajo me queda el segmento PQ. Se cancelan y me da 1. Entonces, efectivamente, tenemos que este número AQ entre PQ más PA entre PQ, efectivamente al sumarlos dan 1. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que A escrito de esta manera efectivamente está en su representación baricéntrica. Pero la gran ventaja es que ahora S lo podemos ver de esta manera y a su vez este número lo puedo yo obtener a partir de este diagrama. S1 es igual a AQ entre PQ. Fijémonos quién es AQ entre PQ. AQ es el segmento que va del punto que estoy describiendo al segundo punto y PQ es todo el segmento en cuestión. Y el parámetro T1 yo lo puedo representar en términos del cociente del segmento PA entre el segmento PQ. Fijémonos, el segmento PA es el segmento que va del punto inicial al punto A, que es el cual estoy describiendo en representación baricéntrica, dividido entre todo el segmento PQ. Es decir, esta parte nos va a resultar fundamental. ¿Por qué? Porque ya también sabemos que AQ entre PQ más PA entre PQ, todos como segmentos, dan 1. Entonces este que está aquí es un resultado. Este resultado nos va a permitir hacer algunos ejemplos. Un primer ejemplo sería el siguiente. Imaginemos que ahora, en lugar de querer representar a este punto, imaginemos que ahora yo quiero representar al punto, le voy a llamar A1 para distinguirlo de A. Yo quiero representar al punto A1 y pensemos que A1 es el punto medio del segmento PQ. Entonces esta fórmula me va a ser muy útil. Si este es el punto medio, es porque puedo pensar que de aquí a acá mide 1, puedo pensar que de aquí a acá también mide 1, y si de aquí a acá mide 1, de acá a acá mide 1, es porque todo el segmento completo mide 2. ¿Por qué? Porque estoy pensando que A1 es el punto medio. Y entonces, si yo quiero obtener la representación baricéntrica de A1, punto medio del segmento PQ, entonces A1, ¿de qué forma lo puedo ver? Entonces A1 tiene que ser de la forma, aquí el número que tengo que poner es el segmento que va de A a Q. El segmento que va de A a Q, ¿cuánto mide? Mide 1 entre el segmento que va de P a Q, es decir, entre el segmento total. El segmento total, ¿cuánto mide? Mide 2, multiplicado por el vector P más, ahora debo de construir este número, es el segmento que va de P a A. ¿Cuánto mide el segmento que va de P a A?
también mide 1 porque estoy en el punto medio, dividido entre el segmento total, que en este caso también mide 2 y multiplicado por Q. Es decir, las coordenadas baricéntricas del punto medio del segmento PQ son 1/2 de P más 1/2 de Q. Y solo por corroborar, que no es necesario, notemos que efectivamente los dos parámetros, es decir, 1/2 más 1/2, efectivamente suman 1. Es decir, efectivamente esta es una representación baricéntrica. Hagamos otro ejemplo. Ahora aquí ya tenemos el siguiente ejemplo. Ahora pensemos que seguimos teniendo el segmento PQ. Ahora queremos representar no el punto medio como lo acabamos de hacer, sino que queremos representar el punto A, que es uno de los puntos de trisección del segmento PQ. De hecho, en el sentido de ir de P a Q, A supongamos que está localizado en el primer tercio del segmento PQ. ¿Cómo le hacemos para construir las coordenadas baricéntricas de A? Nuevamente utilizamos la propiedad que acabamos de ver. El primer número, el parámetro que acompaña al vector P, ¿de qué forma lo podemos obtener? Lo podemos obtener viendo la longitud del segmento que va de A a Q dividido entre la longitud del segmento que va de P a Q. Como estamos pensando que A es uno de los puntos de trisección, supongamos que aquí está localizado el segundo punto de trisección. Por lo tanto, al primer punto de trisección llamémoslo A1 y al segundo punto de trisección llamémosle A2. Como son puntos de trisección, podemos pensar que de P a A1 mide 1, de A1 a A2 también mide 1 porque son tercios, y de A2 a Q también mide 1. Y si cada uno de esos tercios midiera 1, entonces el segmento total, ¿cuánto debería de medir? Es evidente que 3. A partir de tener estas relaciones, nosotros podemos empezar a obtener las coordenadas baricéntricas de A1, que es el primer tercio, el punto que está en el primer tercio de trisección. Entonces, aquí debemos colocar AQ. ¿Cuánto mide AQ? AQ mide 2 unidades. Entre PQ, ¿cuánto mide el segmento total? 3 unidades. Todo eso multiplicado por P. Más, ahora aquí debemos de colocar al segmento PA. ¿Cuánto mide el segmento PA? Mide 1 unidad, dividida entre el segmento total que mide 3 unidades, multiplicado por Q. Entonces, de esta forma hemos construido las coordenadas baricéntricas para el primer punto de trisección del segmento PQ y solo restaría ver que esté bien hecho. Para ver que esté bien hecho, los dos números S y T que colocamos aquí deben sumar 1, es decir, se debe de cumplir que 2 tercios más 1 tercio efectivamente sumen 1 y es claro que sí lo hace. Entonces ahí están. Ya que estamos en este diagrama, también podemos construir las coordenadas para el segundo punto de trisección. Las coordenadas para el segundo punto de trisección tenemos que hacer el mismo procedimiento. Ver cuánto mide de A a Q. Como ahora estamos en el segundo punto de trisección, de A a Q mide 1, dividido entre la longitud del segmento total, que estamos pensando que es 3, multiplicado por el vector P, más ahora la longitud del segmento que va de P a A. De P a A mide 2 unidades, entre el segmento total, que mide 3, multiplicado por Q. Nuevamente, ahí están las coordenadas baricéntricas del segundo punto de trisección del segmento PQ. Y es evidente que las coordenadas S y T son correctas, pues 2 tercios más 1 tercio efectivamente suma 1. Por último,
El último ejemplo que vamos a hacer es ahora, ¿qué pasaría si el punto A no está entre el segmento P y el segmento Q? Es decir, supongamos que P y Q se siguen manteniendo ahí. Pero ahora pensemos que A está fuera. Y pensemos que A está fuera de tal manera que ahora el punto medio del segmento que va de P a A fuera Q. Si eso pasara, ¿yo cómo lo haría para escribir las coordenadas o la representación baricéntrica del punto A? Y la respuesta es que tenemos que hacer exactamente lo mismo, es decir, guiarnos de esta formulita. Ahora, como el punto está ahora en el exterior del segmento, nosotros tenemos que decir, como es habitual, que viajar hacia la derecha es sentido positivo y viajar hacia la izquierda es sentido negativo. Una vez estableciendo ese convenio de sentidos, simplemente volvamos a representar al punto A. El punto A tiene que ser la distancia que hay de A a Q. La distancia que hay de A a Q, por principio, va en sentido negativo, porque va hacia la izquierda. Ahora, como Q es el punto medio, del segmento PA, yo podría pensar o puedo pensar de manera conveniente que de A a Q mide 1 y que de P a Q también mide 1. Porque si es punto medio, estos dos segmentos tienen que medir lo mismo. Supongamos que miden 1. Tenemos todo lo que necesitamos. Ahora, ¿cuánto mide de A a Q? De A a Q mide 1, pero está orientado negativamente. Por lo tanto, aquí ponemos 1. ¿Sale? Y ahora, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ponemos el vector P más, tenemos que ahora localizar cuánto mide el vector que va de P a A. El vector que va de P a A, vamos en sentido positivo porque estamos viajando hacia la derecha. De P a A, ¿cuánto mide? Mide 2 unidades. Entonces aquí colocamos el número 2 y colocamos a Q. Ya con eso es suficiente para que estos dos números representen las coordenadas baricéntricas del punto A con respecto a PQ. Y para comprobar que sí son coordenadas baricéntricas, tenemos que comprobar que estos dos números que corresponden a las coordenadas sumen 1. En este caso, menos 1 más 2 tiene que sumar 1, pero es evidente que lo hacen. Esto corrobora que esta representación baricéntrica del punto A es correcta. Entonces, fijémonos, solamente como mnemotecnia, si el punto A está fuera del segmento PQ, entonces el escalar que tiene el signo negativo es el escalar del vector que está más alejado de A, que en este caso es P. Esa explicación creo que de manera visual se debe de entender mucho mejor que de manera verbal. Es decir, si ahora A estuviera del otro lado, entonces quien debería de tener el signo negativo ahora tendría que ser el escalar correspondiente a Q, porque si A estuviera de este lado, Q sería el que está más lejos de A. De esta manera nosotros podemos empezar a encontrar las coordenadas baricéntricas de un punto A que está ya sea entre el segmento PQ a la derecha o a la izquierda. Y por lo tanto, en general, podemos dar las coordenadas baricéntricas de un punto A que está sobre la línea determinada por los vectores P y Q. Hasta aquí, esto sería como el primer momento, una primera introducción un poco al significado de las coordenadas baricéntricas y al significado de la representación paramétrica. Hasta luego, soy Jorge Alonso.